horas 12 minutos, 9 grados 2 décimas. Epa, ya como 3 grados subimos de que arrancamos este programa. Empieza a dar el sol, esa es una linda noticia. Y como ya lo vinimos tratando en varios temas, me parece que fue un disparador interesante el de ayer de Javier Milei con su homenaje a Carlos Menem. Vamos a seguir hablando de esa etapa de nuestra historia y para eso estamos en comunicación con Hernán Brienza, periodista, escritor, politólogo, ensayista, historiador argentino. ¿Cuántas cosas que hace Hernán Brienza? ¿Qué tal, Hernán? Manu Paul, Fernando Mato, Lorena Álvarez te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto escucharlos. ¿Cómo te va? Bueno, tema polémico si hay, inclusive hasta impensado hasta hace unas décadas atrás. ¿Qué semblanza haces vos o cómo caracterizás el gobierno de Carlos Menem? Bueno, es difícil caracterizarlo en una sola frase, ¿no? Pero sí. Yo creo que es como todos los gobiernos, tiene una complejidad y tiene muchos gobiernos en sí mismo, ¿no? Yo creo que el gobierno de Menem tiene un primer gobierno que es del 89 al 91, un segundo gobierno que es del 92 al 98 y una decadencia que arrastra incluso el gobierno de la Rúa y que llega hasta el 2001 sus consecuencias. Sí. Por lo tanto, en esas tres fases del gobierno menemista lo que uno podría pensar es en la continuidad económica de la dictadura militar, pero con un armado político que nunca se había visto en la Argentina, que es un partido que venía del nacionalismo popular dándole plafón a las reformas neoliberales epocales, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, un momento de mucha festividad por la plata dulce parecida a la de las 78, 79, 80 de la dictadura militar. Sí. La convertibilidad había generado un derecho a la cuestión de la ruptura moral, ¿no? De la ruptura de los valores, de la ruptura de los principios, pero no lo digo solamente en términos conservadores, sino el menemismo nos permitió a los argentinos un derecho a la transgresión que antes no había. Ajá. Hasta el menemismo éramos exageradamente formales y solemnes los argentinos, ¿no? Yo total. diría que Grandes Valores del Tango era como la forma de pensar la argentinidad los miércoles a la noche. Sí. Y el menemismo lo que hizo fue desacralizar a la Argentina, ¿no? La desacralizó, claro, a un costo altísimo, que es el costo de la transnacionalización de la cultura argentina. Sí, aparte veníamos de Alfonsín, que era, como vos decís, y Menem, que la transgresión total, digamos. Sí, y después esa cuestión, por supuesto, estoy tratando de pensar algunas cosas que no tienen que ver con las cuestiones obvias del menemismo, que son la corrupción, que son los festivos, que es la entrega de las principales empresas del Estado, y el endeudamiento brutal, ¿no? Pensemos que el endeudamiento pasó de 65.000 millones de dólares a 180.000 millones de dólares en una década, ¿no? Por supuesto, esas cosas están presentes en el menemismo, pero también es cierto, y también hay que decirlo respecto del menemismo, que por primera vez en muchísimos años el aparato peronista pudo hacerse del Estado, ¿no? Del Estado-Nación, del Estado provincial y de los Estados municipales, con lo cual allí hubo como una especie de maridaje entre ese partido nacional, por un lado, que por primera vez tomó el Estado de manera... yo diría que no lo soltó durante muchísimas décadas, como no lo había hecho ni siquiera durante la época del primer peronismo, ¿no? Vos tenés funcionarios que asumieron con Menem y que todavía están en el Estado ocupando cargos de gestión, ¿no? Entonces, eso es impactante porque no había ocurrido con el peronismo eso, que había estado prácticamente 25 años o 30 años con el Estado en contra, ¿no? Digamos, con el Estado persiguiendo, con el Estado impidiéndole trabajo a los peronistas, impidiendo hablar, impidiendo escribir, secuestrando sus cuerpos, digamos, ¿no? Entonces, el menemismo lo que hace es un maridaje extraño que está acompañado, ¿te acordás? Con aquella lógica de unión nacional, de que la unión nacional estaba en función de tiramos abajo el Warnes,
nos abrazamos con Rojas, ¿no? Había un clima de época que hacía que ese menemismo nos dejara a todos muy sorprendidos, sin respuesta, y también con la cuestión de no la ves, ¿no? Hablando ese no la ves, perdóname, ese no la ves estaba en función de te quedaste en el 45, ¿no? El que no ve las transformaciones neoliberales no la ve o se queda en el 45. Sí, para mí el maridaje también es una frasecita que se usaba mucho en esa época, que era la libertad social de mercado. La libertad social de mercado. Sí. Que era entre, la justicia social y la libertad de mercado, digamos. Un maridaje. Sí. Lo que no llegó nunca fue la libertad, la justicia social, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta del millón. ¿Menem era peronista? Sí. Y esa es una pregunta un tanto difícil de responder. ¿Por qué es difícil de responder? Porque lo que hay que pensar ahí es desde dónde nosotros miramos el peronismo, ¿no? Claro. Si lo miramos desde una cuestión doctrinaria, no lo es, ¿no? Sí. No lo es. Claramente Menem no es un hombre de doctrina peronista. Claro, sus políticas no fueron de doctrina peronista. No. Lo que hay que preguntarse es si el peronismo es solo doctrina, ¿no? Esa es la gran pregunta. Claro. O si es también una forma pragmática de pensar el poder, ¿no? Yo creo que es las dos cosas. Y lo que habría que hacer es ver si se puede analizar de forma peronísticamente pragmática la época de los 90 y pensar si Menem no hizo un pensamiento pragmático peronista en los 89, ¿no? Teniendo en cuenta qué significaba la sociedad y el mundo bipolar que se había caído y el unipolarismo con Estados Unidos y pensar la tercera posición con esa crisis mundial, pensar los alineamientos estratégicos de realismo periférico de la Argentina, pensar qué hacer con la globalización, pensar qué hacer con la modernización del Estado, digamos, cómo un peronismo pensaba esos grandes desafíos de la época. Si vos me preguntás a mí personalmente, yo creo que los respondió mal. Los respondió de forma mal en términos peronísticos. Pero no sé si estoy en condiciones de decir no hubo ahí un análisis peronista, ¿no? Digamos, porque este maridaje del cual hablamos incluye que haya un polo que tenga por lo menos una tradición peronista, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que es la metáfora perfecta era, ¿te acordás que hubo un momento en que los jóvenes peronistas de los 70 se casaban con las hijas de las grandes familias tradicionales alrededor del 93, 94? Sí. Y hubo un par de casamientos así, Fácil Lavalle, atorrantes que venían del peronismo que se casaban con las hijas... Mera Figueroa con una Brown. Claro, ese tipo de cosas así, ¿no? Me parece que ahí había algo de metáfora en lo que pasaba en el interior de la sociedad argentina con el menemismo, ¿no? Hernán, sí. ¿Cómo estás, Manuel? Quería preguntarte, saliendo un poco no de la figura de Menem, sino de la estructura de gobierno, para pasar a otro punto, porque nos preguntábamos me preguntaba ayer con el proceso de la reelección del 95, si no se cruza un poquito esto de la identidad peronista como reacción capaz a lo que habían sido los últimos 20 más o menos años del peronismo hasta llegar ahí, 30 si querés tomar también, y ya agarramos parte de la proscripción, digamos, como una respuesta de un pueblo peronista que al tener un gobierno de su sello político lo banca más allá de cómo había encarado si era totalmente peronista o no. Hay una respuesta. Yo siempre fui muy crítico del menemismo, tanto es así que cometí delito de lesofrepacismo. Todos. Pero quiero decirte una cosa. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado que tire el primer Chacho Álvarez. Pero te quiero decir una respuesta que a mí alguna vez me dieron es... en esos años parecía que el cambio era imposible de evitar, ¿no? Entonces, vos eras un peronista. ¿Qué preferías? ¿Que ese cambio lo hiciera Angelós o que lo hiciera Menem?
Y la pregunta vale hoy, ¿no? Vos el cambio que hoy era necesario hacer, ponele. ¿Lo preferís que lo hubiera hecho Massa o que lo hubiera hecho Milei? Claro. Ahí hay una pregunta que lastima un poco, porque uno no querría que se hiciera esos cambios. Claro, es una pregunta pragmática, digamos. Sí, sí, sí. Y lo que dicen muchos peronistas prefirieron hacerlo ellos, los cambios, a que los haga el antiperonismo, ¿no? Porque iba a ser más costoso, porque te ibas a quedar afuera, porque no tenés posibilidad de resolver absolutamente ninguna variable del cambio, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que el liberalismo sea popular? Porque como estructura política muchas veces la propia Libertad Avanza se reconoce como una derecha popular, pero ¿se puede ser liberal y popular al mismo tiempo? Bueno, es la gran tradición perdida de la Argentina. Roca, digamos. Nacional y popular, ¿no? No, yo te diría Belgrano, te diría Dorrego, Okay. te diría San Martín, ¿no? Creo que esa gran discusión sobre por qué el liberalismo se encerró en un elitismo y en un liberalismo meramente económico y yo diría saqueador del Estado y de la sociedad argentina, es yo creo la principal tragedia de la historia argentina, ¿no? Hernán. Podríamos tener un liberalismo, pero podríamos tener un liberalismo económico en un país que es solamente agroexportador. Yo creo que un país que no fuera agroexportador no necesita de liberalismo económico sonso, sino que le necesita de un intervencionismo estatal inteligente, ¿no? Y yo creo que en algún punto esa falta de liberalismo nacional o de liberalismo nacional y popular, porque el liberalismo en términos políticos que es democracia, es derechos individuales, no el avasallamiento del Estado por parte de las organizaciones sociales y políticas, que el Estado no avasalla las organizaciones políticas, sociales. Digo, eso es el liberalismo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos convencidos de que el liberalismo es Martínez Dios, Krieger de Bacena, es la semana trágica matando 700 trabajadores en las calles, ¿no? Ya estamos convencidos de que el liberalismo es eso, pero se puede pensar un liberalismo nacional y un liberalismo popular. Lo que pasa es que en la Argentina no se ha dado, ¿no? O quizás lo que se ha dado es un liberalismo nacional y popular más blindado que se llama peronismo, ¿no? Que en las primeras expresiones del 46 al 55 estaba muy atravesado por expresiones que tenían más que ver con nacionalismos más blindados, pero que en el 73 Perón se visualiza cierta necesidad de unir democracia y nacionalismo, democracia y gobierno popular, ¿no? Digamos, me parece que ahí hay como muchísimas cosas para pensar, porque si la pregunta también yo te la podría cambiar. Bueno, ¿es posible un liberalismo nacional y popular? Bueno, sí, es posible. ¿Pero es posible un nacionalismo popular democrático y liberal? Digo, y tal, creo que también es posible. Digo, de hecho, el kirchnerismo tiene mucho de liberalismo en términos políticos y en términos comunicacionales, ¿no? Que las calumnias e injurias con las cuales te perseguían el Estado y los gobiernos durante décadas haya sido sacado por una ley del kirchnerismo, habla del liberalismo del kirchnerismo, ¿no? La lógica del matrimonio igualitario, las leyes de identidad de género son políticas claramente liberales, ¿no? E incluso el aborto, ¿no? Que es claramente una ley de corte liberal en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que el gran problema es que los neoliberales, y yo creo que los saqueadores, la élite saqueadora se apropió de una palabra y se apropió de un discurso del cual, como decía Alberdi, los liberales argentinos adoran a una deidad que no conocen, ¿no? Saben lo que es gobernar a los demás, pero no saben autogobernarse, ¿no? Yo creo que hay que de alguna manera repensar esos grandes intelectuales del siglo XIX, del liberalismo argentino, para ver qué nos dicen con esta cuestión del siglo XXI, ¿no? Hernán, Lorena te habla, ¿cómo andas? Buenos días. Bien, tengo una consulta. Hay un punto donde se acusa a Menem de ser el culpable de todos los males. ¿No te parece que también había una sociedad preparadísima para democratizar la frivolidad? Siempre dicen que con Menem llegó la frivolidad, pero si uno mira los 80,
Las tapas de gente, el éxito del programa de Mario Zapac, Sábados de la Bondad por sobre Badía y compañía que le ganaba. ¿No había ahí un caldo de cultivo para que esto sucediera? Sí, tiene que ver con las lógicas también de destape, ¿no? De sociedades. Sí. Pensemos la sociedad del destape española de la década de los fines del 70 y de los 80 con la muerte del franquismo, ¿no? Tiene que ver con un cambio, porque a veces nosotros nos quedamos con la lógica de Menem es un traidor del peronismo y con eso resolvemos todo y nos da fatiga intelectual pensar más cosas, ¿no? Sí. Pero, digamos, también es culpa de Menem la aparición de Collor de Mello en Brasil, también es culpa de Menem la aparición de Fujimori en Perú, también es la culpa de Menem la aparición de Salinas de Gortari, digamos, no, evidentemente hay una época que es la culpable de que aparezcan los Menem. Bueno, lo mismo pasa con las lógicas del destape y la frivolidad, ¿no? Yo creo que la sociedad argentina llega un poquito tarde a esas modas, pero creo que en algún punto hay como una continuidad en esta lógica de frivolización, de democratización también de los valores y las costumbres, ¿no? Pensemos que en las décadas del 70 y los 80 le dabas un beso a tu novia en una plaza y te ibas preso en plena dictadura militar, o te agarraban y te cortaban el pelo los milicos si tenías el pelo largo y eras varón. Digo, pensemos en esa sociedad, no pensemos en una sociedad del buen salvaje donde todos éramos felices, ¿no? Los 70 y los 80 era una sociedad muy muy autoritaria, ¿no? Con grandes núcleos incluso de represión Foucaultiana, digamos, donde tu viejo te podía cagar a trompada porque era tu papá y no pasaba nada, ¿no? Digamos, era una sociedad muy violenta donde vos chocabas con el auto y te bajabas y te agarrabas a trompadas o te encerrabas. Hoy eso ocurre, pero vos tenés la posibilidad de decir, che, pará, esperá que te doy el seguro, ¿no? Eso antes no ocurría. O sea, a vos te encerrabas y sí o sí te tenías que bajar a cagarte a trompadas porque es una cuestión de honor. ¿No? Entonces esa cuestión de honor en la sociedad argentina fue de alguna manera, al mismo tiempo que perdimos la dignidad, hemos perdido el honor los argentinos, ¿no? Al mismo tiempo que perdimos la dignidad con las políticas del Fondo Monetario Internacional, perdíamos esa lógica del honor, que es una lógica tradicionalista, conservadora, machista, violenta, ¿no? Entonces, digo, hay ahí algo en el menemismo que también permitió que, por ejemplo, no se puede pensar la ley de identidad de género sin el menemismo, por ejemplo. Exacto. ¿Por qué? Porque el menemismo lo que hizo es agregar, mostrar lo existente, mofarse un poco, pero no negarlo. Claro. ¿No? Pensemos en Sonia, el personaje del negro Fontova, ¿no? Donde había algo ahí que era al mismo tiempo querendón y burlesco, pero había algo querendón, había algo de cariño ahí en ese travestismo, yo diría carnavalesco, pero que al mismo tiempo permitía un espacio de libertad, ¿no? Digamos, no en vano allí apareció Cris Miró, allí apareció Florencia de la B, ¿no? Digamos, todos personajes que empezaban a poder decir quiénes eran, ¿no? Digo, me parece que eso también es el menemismo, con también algunas cuestiones espantosas, como que un presidente pueda subirse una Ferrari e ir a Mar del Plata en 2 horas y media porque era el presidente, ¿no? O sea, en ese todo estaba permitido. También se permitieron cosas que después pudimos disfrutar los argentinos. Sí, yo cometí el mismo error, dije que era Mar del Plata, en realidad era Pinamar. Fue con la Ferrari, yo dije lo mismo. Escúchame, como historiador, te pregunto, porque otra de las cosas que dijo Javier Milei ayer es que él se comparó con Sarmiento. Dice, a los dos nos decían el loco. Ah, sí. Pero bueno. Sí, a Petiso de Jugo también le decían el loco. Claro. Vamos a compararnos. Claro, pero bueno, él como un poco como que se comparó con eso. ¿Te parece que es una comparación viable? ¿Sarmiento? Sí. No, Sarmiento es un hombre que defendió la universidad pública, a la escuela pública toda su vida. Claro. Sarmiento era un tipo que creyó en la democratización de la posesión de la tierra. Lean el discurso de Chivilcoy, en el cual
habla de una necesidad de una reforma agraria y de darle 200 hectáreas a cada uno de los gauchos. Sí. Por supuesto, hay varios Sarmientos. Claro. Es posible que Milei se pueda comparar con el primer Sarmiento, ¿no? El que decía que había que matar sangre de gauchos. Sí. Que por ahí con ese sí, pero con el Sarmiento más maduro, con el Sarmiento más estadista no. Sí. De todas maneras creo que hay que repensar a Milei. Digo, si vamos a hablar un poco en serio de actualidad, creo que también hay que pensar qué pasa con Milei y la transmodernidad, ¿no? ¿Qué pasa con Milei y la postmodernidad? ¿Qué pasa con Milei? ¿Por qué Milei logró entender como nadie las redes sociales y el peronismo está hablando todavía por la radio Espica, ¿no? ¿Por qué Milei logra comprender que un meme vale más que 10 tratados de filosofía juntos? ¿Por qué Milei entendió el desafío que viene, que es la inteligencia artificial, y la crisis del trabajo y las crisis sociales, y el peronismo todavía está tratando de explicar qué es la justicia social en castellano, ¿no? Me parece que hay algo ahí en la relación de Milei con el hiperindividualismo, con la derrota de las respuestas que da la izquierda, con el realismo capitalismo de Mark Fisher, que por supuesto lo hace de manera horrible para nosotros, pero que se conecta más con las sensaciones y los valores que tiene la sociedad hoy, que quizás un peronismo que promete un estado de bienestar imposible de aplicar, un estado de bienestar de los 50 imposible de aplicar en el siglo XXI, ¿no? Sí, bueno, eso ya es para otra entrevista. Lo podemos llamar Hernán Brienza, analista político. Entonces te vamos llamando. Hernán Brienza, historiador, Hernán Brienza, analista político. Entonces, charlamos y seguimos charlando, porque la verdad que es muy interesante. Milei abre una ventana enorme. Acá Manu me hacía seria para preguntar, porque obvio, o sea, abriste una ventana. La refundación de la patria, Hernán. Levantamos la mano todos. Claro, abriste una ventana enorme. Una sola cosa quiero decir. Sí. Creo que más que la refundación de la patria es la refundición de un Estado-nación en un proyecto, yo diría, de transnacionalización del capitalismo financiero, que hace que los Estados-naciones no tengan sentido. Y creo que en ese sentido Milei está a la vanguardia, y eso es lo que hay que pensar, que no se le puede hablar del siglo XIX, hay que hablarle del siglo XXI, ¿no? Sí. Hernán Brienza, periodista, escritor, politólogo, ensayista e historiador argentino. Muchísimas gracias, Hernán, por este contacto con Pasos Perdidos. Abrazo para todos. Abrazo.